Hola amigos de Entre Puntos. Esta semana venimos con un tema que nos interesa a todos. Sabemos que en la vecina isla de Puerto Rico, desde el principio de este año, han venido sucediendo terremotos de una magnitud considerable, de más de 6 grados, dejando cientos de estructuras destruidas y personas desplazadas. Según el Censo Nacional de Sismología, han sucedido cerca de 7,000 sismos en lo que va del año y quizás muchos más. Dice que estos son como los más grandes y unos 100 temblores han sido de una magnitud de 4 grados, superior a 4 grados. Según esta misma oficina, en la República Dominicana y Haití se produjeron alrededor de 1,257 sismos en el 2019, registrados pero de pequeña magnitud. La tierra se está moviendo constantemente y muchas veces no lo percibimos. Esto indica además de que estamos en una zona de mucha actividad sísmica. En nuestro país existe gran preocupación por este tema, no solo por los recientes temblores en Puerto Rico, sino porque durante años se ha pronosticado la ocurrencia de un gran temblor de tierra en la isla. Y nos hacemos muchísimas preguntas, como por ejemplo, ¿estarán nuestras edificaciones preparadas para estos movimientos telúricos? Bueno, también nos preguntamos, ¿cuál será la máxima magnitud que soportarían nuestras construcciones? O si no, pudiéramos también decir, nosotros los que no sabemos, no entendemos muy bien de sismología, decimos, ¿cómo puede pronosticarse la periodicidad de un terremoto? ¿Qué debemos hacer en medio de un terremoto muy fuerte? ¿Cuáles son en realidad esas causas que hacen que las capas tectónicas se desplacen? Son muchas las preguntas que tenemos que hacer a personas más expertas y por eso en este programa contestaremos este tipo de preguntas con nuestros invitados de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a la ingeniera Ashley Morales Cartagena, con maestría en Ingeniería Geotécnica, y al ingeniero Héctor David Méndez, con maestría en Ingeniería Estructural. Ambos profesores universitarios, ambos trabajan en la UNESBI y nos pueden aclarar muchísimos de estos temas importantísimos para nuestra seguridad. Les recordamos, como siempre, que este programa llega a ustedes con la colaboración del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, ocupándose de que cada día nuestro país sea más conocido en el mundo y así fomentar nuestro turismo. Nos vamos a la pausa y volvemos con nuestros invitados. César David Méndez y Ashley Morales Cartagena nos acompañan en esta ocasión. Ellos los dos vienen de la Pucamaima, son profesores universitarios en esta institución, en esta alta casa de estudios. Son personas muy conocedoras de estos temas, tanto en la ingeniería como en lo que tiene que ver con la geotécnica, en el caso de Ashley. César más en cuanto a las estructuras de los edificios, ambos con posgrados y muy relacionados también en el UNESBI, ¿verdad? Los dos, donde se toman las precauciones necesarias para el país. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas en este programa, pero a mí me gustaría iniciar, Ashley, contigo, hablando sobre cuál es la probabilidad que hay de que estos temblores de Puerto Rico se repliquen en el país. Tenemos algunos gráficos que los podemos ir poniendo y estas fallas, estos movimientos telúricos, productos del movimiento de las fallas, si realmente tiene que ver las fallas que tenemos en nuestro país con estas que se movieron, las que están en Puerto Rico, que es la de América, que se mete debajo de nuestras fallas. Explícanos un poco esto. Bueno, la corteza terrestre está dividida en grandes placas tectónicas y nosotros estamos justo en el límite de la placa Norteamérica con la placa Caribe. Entonces,
El 90 al 95% de los terremotos ocurren en el límite de estas placas, donde la placa Norteamérica se subduce al ser más densa y más pesada debajo de la placa del Caribe. Esto nos genera un riesgo sísmico altísimo, que es la misma interacción que le genera el riesgo sísmico a la hermana isla de Puerto Rico. Entonces, dentro de la isla La Hispaniola tenemos 14 grandes fallas mapeadas y conocidas, y estas fallas tienen cada una mecanismos independientes y diferentes, y cada una de ellas también representa una amenaza para nosotros. Entonces, al igual que en la isla de Puerto Rico, están ocurriendo terremotos constantes. En la República Dominicana y en la vecina República de Haití podemos tener el mismo riesgo sísmico de que ocurran eventos de esta magnitud, mayores, menores, y con una recurrencia similar. Tú has hablado de la densidad de las capas tectónicas. Dices que la de Norteamérica es más pesada. Sí, es más grande y más pesada. por eso se mete debajo de la nuestra. De la placa del Caribe. En este caso, pero las causas de que las capas se muevan son múltiples, ¿verdad? Sí, es un tema, como le dije inicialmente, la corteza de la Tierra está dividida en grandes capas. Entonces, debajo, en el manto superior, ahí se da un proceso de convección térmica que es que mueve las capas. Entonces, hay placas que tienen un movimiento de subducción, donde una se converge debajo de la otra. Algunas tienen un movimiento lateral, donde una se desliza con relación a la otra, y otras tienen un movimiento que se separan, como el caso de África, que está saliendo corteza nueva por la separación de dos placas tectónicas. Entonces, en el caso de nosotros, tenemos la Norteamérica, que está en ese proceso de subducción debajo de la Caribe. Estos movimientos se dan muy poco a poco. La Tierra es un planeta que tiene millones de años, y todos estos movimientos se han dado durante toda esta historia, vamos a decir, de la vida de la Tierra. Esto se pueden dar cataclismos, o realmente lo que sí tenemos por seguro es que estos pequeños movimientos, y digo pequeños frente al planeta, ¿no?, se van a ir dando constantemente y con una periodicidad poco que no lo podemos evaluar fácilmente, pero no más, porque muchas veces se dice incluso que el terremoto que se espera en esta área del Caribe es de más de 8. ¿Qué tan cierto pueden ser estas palabras? Bueno, en ese sentido me gustaría agregar a lo que ella ha dicho, que se definen estas zonas de fallas. Las fallas tienen una geometría, y mediante esa geometría y su historia sísmica, su sismicidad histórica, permite estimar qué tipo de terremotos y qué magnitud puede ocurrir de X fallas, de X fuente sismogénica. En el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, estamos estudiando ampliamente la falla septentrional. Actualmente, dentro de la Pucamaima, tenemos una colaboración con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS, estudiando la falla septentrional para identificar cuándo fue el último gran terremoto ocurrido, y así poder identificar una tasa de recurrencia un poco más cercana. Dice un geólogo muy famoso de Puerto Rico, americano, se llama el doctor James Joyce, y él dice, los terremotos, la escala de tiempo de terremotos todavía se nos hace un poco, para nosotros es desconocida, porque a veces decimos, están ocurriendo una serie de terremotos, uno pegadito con el otro, pero no sabemos si es un predecesor o si es realmente el máximo que ya ocurrió. Entonces todavía, esta rama es algo joven, viene de 1960. No hay forma de saber, Ashley, si este terremoto, por ejemplo, que ocurra hoy en algún lugar del mundo, es el grande, es un predecesor de otro. No hay formas de saber esto. Solamente cuando cesa la actividad sísmica por un periodo de tiempo significativo, entonces se puede decir, bueno, el mayor fue este. En Puerto Rico no hay ninguna certeza de que no viene otro mayor. En el mientras, el mayor ha sido el de 6.4. Los que han ocurrido antes son predecesores, y los otros han llamado réplicas o aftershocks, que es la palabra correcta. Sin embargo, todavía ninguno de nosotros, y con el conocimiento de la ciencia que hay, se atreve a decir, bueno, esto fue el máximo y ya prepárense. O porque está ocurriendo en Puerto Rico no significa que no vaya a ocurrir acá. Porque de hecho, si ocurre en Puerto Rico y hay movimientos, aunque no sea la misma falla, hay más posibilidades de que ocurra aquí por el movimiento, pudiera decirse. Bueno, allí de qué tanto puede afectar el movimiento de una falla a los sistemas de falla de nosotros, ahí realmente
no estamos tan claros en temas de la ciencia. Sin embargo, esto nos recuerda una actividad sísmica constante. El hecho de que estén ocurriendo terremotos en Puerto Rico y que gracias a Dios no han sido tan catastróficos a nivel de pérdidas de vida, nos sirve a nosotros de una alerta constante para que entremos en un estado de acción. No de que porque cese la actividad sísmica no va a cesar ese estado de trabajo que debe estar el pueblo dominicano. Entonces, más que si puede causar un terremoto, lo que está ocurriendo en Puerto Rico, independientemente de los terremotos que están ocurriendo en Puerto Rico, nosotros tenemos ya un riesgo sísmico alto, entonces que debemos de asumir, pare o no pare la actividad sísmica ya. Sin embargo, César David, aunque estamos en esta posición geográfica en el Caribe, donde son constantes los movimientos, porque muchas veces, aunque no sean de más de 4, vemos que el año pasado se dieron, muchísimos movimientos, más de 1,000, 2,000 movimientos espontáneos. Entonces, ¿qué hace el ONASBI, por ejemplo, para prever los institutos sismológicos que están haciendo en este momento? ¿Cuáles son las precauciones y las normas nuevas o más recientes que se aplican a las edificaciones? ¿Cómo se supervisan estas normas? O sea, vamos a decir, ¿cómo armar el muñeco en la República Dominicana para que estos terremotos tengan las menores consecuencias negativas? Bueno, las normas sismo resistentes en República Dominicana han tenido una evolución y, por ejemplo, la primera data de 1979, que son ¿fue la primera norma para edificaciones en el país? Bueno, eran unas recomendaciones provisionales para el análisis sísmico de estructura. O sea, que no era ley. No era ley aún. No. Y entonces eran unas normas que en su momento tenían un aporte, pero a medida que fue evolucionando el área de sismo resistente, entonces se hicieron obsoletas. Y posteriormente viene el reglamento para el análisis y diseño sísmico de estructura del Ministerio de Obras Públicas del 2011. O sea que estamos hablando desde 1976 hasta el 2011, que simplemente trabajamos en el país con recomendaciones para la sismología. Bueno, no tanto así, porque los ingenieros estructuralistas de la República Dominicana fueron adoptando normas internacionales que ya habían tenido un proceso de evolución más acelerado. Sí. Y entonces habían recomendaciones, como sugerencias y estructuración de las edificaciones que ya sí se tomaban en cuenta. O sea que por el lado de los profesionales, aunque no eran normas bajo el criterio de obras ellos. públicas. Muy bien. Exacto. Y ya que vemos que no había estas normas que eran obligatorias y supervisadas en las edificaciones, y no fue hasta el 2011 cuando se incluyeron dentro de estos nuevos esfuerzos. Hay varios, yo incluso he leído las normas para esto. ¿Qué pasa con todos estos edificios anteriores? Bueno, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, la ONESBI, tiene una labor de evaluar las edificaciones, principalmente esas edificaciones que datan antes del 2011, que son las más vulnerables o las que son posiblemente más vulnerables ante un terremoto de una magnitud considerable. Entonces, en la oficina se hacen evaluaciones visual rápidas, donde de una manera rápida se pueden identificar algunas deficiencias de la estructura y entonces hacer una recomendación si amerita una evaluación más detallada. Donde ya entonces sería un proceso más ingenieril. Y se hacen posteriormente, en caso de que sea necesario, una propuesta de reforzamiento de esas edificaciones. Es desde mi punto de vista la mejor preparación ante un terremoto que se puede hacer, es evaluar su edificación. Evaluar su edificación, pero que no resulta tan sencillo. Y entonces le pregunto a Ashley Morales, Ashley, el ingeniero Méndez ha dicho que muchas veces
se puede ver a simple observación si una edificación cumple o no con los requisitos, pero él se está refiriendo a estas edificaciones que es muy obvio. Sabemos que mientras una edificación es más simétrica, más cuadrada, más estable, pues se puede diagnosticar si más o menos cumple. Sin embargo, hay algunas edificaciones que tienen estas características y quizás no tienen en su interior los esfuerzos cortantes de deslizamiento y todo esto, y ya esto es mucho más difícil de ver. ¿Cómo evaluaríamos ese otro tipo de edificaciones? Y si en este momento se está haciendo rígidos en la, vamos a decir, en la evaluación de obras públicas para que esto se cumpla. Bueno, desde la parte de la ONESBI, cuando primero agote esa evaluación visual rápida, que es siguiendo procedimientos del FEMA, de procedimientos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia de Estados Unidos, y sí, mediante características de la edificación de una manera visual, se dice, bueno, esta no cumple, pasamos a una segunda etapa de una evaluación detallada. Cuando eso pasa, salva la estructura, por ejemplo, en la visual, si en la visual rápida pasó que cumple, pero hay cierta duda, entonces se procede a un escaneo de los materiales, a saber la resistencia del concreto, a modelar la misma estructura con terremotos tipo esperado. También, por ejemplo, en la parte de la ONESBI hacemos la evaluación detallada, que corresponde a una evaluación que es un diagnóstico completo de la estructura, que va desde el estudio de suelo hasta sacar núcleos de la estructura, hasta pasar ese escáner y entonces allí determinar, ok, esta estructura, el plano decía esto es lo que hay construido, el concreto esperado era de una resistencia y sí la cumplió. Otra cosa que hemos encontrado que a veces adolecen nuestras edificaciones es que no guardamos récord de los planos, de la edificación, del estudio de suelo. Entonces tenemos que proceder a hacer esos estudios desde cero. Y la ONESBI está haciendo una ardua labor en esto. Obras Públicas, por su parte, sí en los últimos años ha fortalecido bastante todo lo que es el departamento de tramitación, y allí se le dan unos seguimientos rigurosos a los planos y a los estudios que se aprueban. Este estudio o evaluación de los edificios que ustedes están diciendo aquí que hace ONESBI es algo caro. ¿A cuáles edificios, César David, se les aplica esta evaluación y con qué recursos ustedes cuentan para esto? Bueno, estamos haciendo evaluaciones básicamente a edificaciones gubernamentales. Son un poco costosas, sí, porque involucran estudio de suelo, prueba de resistencia de los materiales y otras pruebas y además requieren un equipo técnico calificado. Me parece muy tranquilizante esto que ustedes dicen de que se le está haciendo estas pruebas a los edificios gubernamentales, y me imagino que dentro de estos están escuelas, hospitales y edificios administrativos donde hay mucha gente y donde pudiera haber mucho peligro en un terremoto. Es una gran meta a nivel país que se tiene, tanto del apoyo de las universidades, con la vinculación con el gobierno, los especialistas que nos vamos a capacitar fuera constantemente, a Japón, a Chile, etcétera. Es una gran meta a nivel país, excelente, pero que vamos en camino a lograrla. No es que estamos sentados tanto de nivel de la academia, claro, ni el sector público está sentado esperando que pase el terremoto. No, estamos todos trabajando. O sea, se está trabajando. Desde la universidad estamos dando capacitaciones, talleres, estudiantes que van, aquí de la Pucamema tenemos estudiantes que van a unas competencias internacionales con Stanford, Berkeley, Cornell, a llevar estructuras diseñadas sismo resistentes, que han ganado competencias con esas universidades. César es el asesor de la parte estructural de ellos, y justamente el sábado probamos las estructuras y cumplieron. O sea, tenemos chicos capacitados ahora de Ingeniería Civil y Arquitectura, que se gradúan y son profesionales que están conscientes de esto, y esto con el apoyo de muchas oficinas del Estado también. Así que se está dando una sinergia entre la academia y la parte gubernamental para fortalecer la resiliencia de la República Dominicana. O sea que esa palabra que cuando mencionaste que te tranquilizaba, yo dije, bueno, hasta a mí me tranquiliza, porque claro, el tema de los terremotos es algo que desde pequeña me preocupaba. Por ejemplo, los niños en las escuelas. Sí, estamos... ¿Por qué te preocupaba desde pequeña? Bueno, mi familia es de Nagua, entonces mi abuela vivía cerca de Matanzas, cuando el terremoto del 46. Que se borró esta población. Se borró del mapa, y yo crecí desde los 5 años que mi abuela salió. ¿Alguno de tu familia murió?
No. Y hay récords, bueno, mi abuelita dice que estaban los cuerpos en la playa, hay otros récords que dicen que no hubo fallecidos por el tsunami, pero a mí, mientras tanto, yo crecí con un miedo de los terremotos. O sea que tú creciste oyendo esta historia tan espeluznante, ¿no? Sí, entonces en la Pucamaima cuando estudiaba me dieron el chance de ser monitora de geología y de ahí comencé todo un camino. De ahí nació tu pasión por la geología. Sí. Nos vamos a la pausa y volvemos con este tema. Señores, hoy hablamos sobre terremotos, una palabra que con tan solo mencionarla nos da un poco de miedo, ¿verdad? Siendo conservadores, un poco de miedo. Nos acompañan en esta entrega los ingenieros César David Méndez y Ashley Morales y hablábamos en el segmento anterior cómo la ONASBI está haciendo pruebas de edificios gubernamentales, por llamarles de alguna forma, o sea, hospitales donde hay personas enfermas que quizás no van a poder salir corriendo, escuelas donde tenemos niños, edificios gubernamentales donde están trabajando los funcionarios públicos. Y entonces yo te pregunto, César David, por ejemplo, en las nuevas escuelas construidas ya después del 2011, cuando ya estas normas eran regla y estaban aprobadas, tenemos seguridad de que se han construido de una manera segura. ¿Ya no habría que hacerles estas pruebas? Particularmente yo he observado los planos de estas nuevas escuelas y presenta un buen detallamiento sismo resistente y ya la parte más vulnerable sería en el proceso constructivo. Sí. Desde mi punto de vista, si se construyen por medio a los planos, a los estándares de los planos, entonces yo entiendo que deben tener un buen comportamiento ante un evento sísmico. ¿Tenemos algún mecanismo, César David, Ashley, para estar seguros que lo que está en los planos es lo que se construye? ¿Son suficientes las inspecciones de obras públicas para esto? Bueno, realmente el mecanismo para determinar, ya una persona que vaya a comprar su casa y determinar si lo que estaba en el plano fue lo que se construyó, realmente es algo un poco complejo. Sin embargo, obra pública en los últimos años nos cabe no tenemos la menor duda de que el equipo de supervisión se ha fortalecido bastante. Sin embargo, es un país muy grande, con construcciones constantemente. E ilegales también. También, tenemos entonces, construcciones ilegales. por ejemplo, de las legales, además de que Obras Públicas certifica, queda mucho del criterio del ingeniero. Por eso es tan importante formar a gente consciente de que está tratando con vidas, que un ingeniero y un arquitecto están tratando con cientos de vidas automáticamente. Entonces, por eso estamos tratando desde la academia impulsar un poco eso, porque Obras Públicas no puede tener ojos en todas las construcciones de manera simultánea. Incluso debería tener alguna responsabilidad los ingenieros y promotores que venden viviendas y ahora con tantos edificios altos. Por ejemplo, el caso es tan grave. Yo estuve en Nueva Zelanda el año pasado y estábamos haciendo un recorrido de los terremotos del 2011 y del 2016 que ocurrieron en Christchurch y en Kaikoura. Y en Christchurch fallecieron 165 personas y 115 de ellas fue por un solo edificio. Wow. Entonces, sí, estamos hablando de Nueva Zelanda, súper avanzados, estamos hablando de gente que se apega a las normas, se apega a los códigos, pero igual siempre aparecen formas de que no todo está tan bien. De violar Entonces, los sí, era un diseño que ya estaba un poco obsoleto. Y quizás se piensa que nunca va a pasar. Exactamente. Entonces, aunque el diseño estaba obsoleto entonces. Sí, el diseño estaba obsoleto. Sin embargo, viene de nosotros. Si nosotros como dominicanos, como ingenieros, como el que va a comprar una vivienda, no se hace activo con esto. No podemos esperar que el gobierno venga o que venga un terremoto para darnos cuenta. Y en este caso, Ashley, de Nueva Zelanda, ya fíjate que fue de los pocos edificios que colapsó. Entonces quiere decir que este edificio no se construyó con las normas vigentes, ¿verdad?
lo que muestra que si se construye lo que se diseña, estamos salvos. Un ejemplo muy ¿De importante. cuánto fue este terremoto? Fueron bajitos, fueron de 7 el más grande y luego la réplica de 6, pero fue la réplica que acabó colapsándolo. Y que también ya estaba más Sí. deteriorado. Por ejemplo, en el caso del 2010, tuvimos el 12 de febrero el terremoto de Haití y el 27 de febrero el terremoto de Maule en Chile. Uno 7.0, otro 8.8. Entonces, ahí nos dimos cuenta. ¿Cuánto fue el de Chile? 8.8. Ahí nos dimos cuenta que menos. Chile aprendió del terremoto más grande de la historia que ocurrió en 1960 en Valdivia. Y Chile del 60 al 2010 cambió. A nivel de código, a nivel de práctica. En Chile, nosotros ambos hemos ido a Chile a capacitarnos por parte de la UNESBI y es una práctica muy seria que tienen con la ingeniería. El peatón común sabe de gestión de riesgo como si fuese un especialista porque lo llevan ya en el ADN. Entonces, sí, aplicando las técnicas de la ingeniería, los códigos sismoresistentes, aprendiendo de cada una de las experiencias, porque cada vez que ocurre un terremoto se actualizan los códigos y la gente aprende, sí se puede lograr un país seguro, porque ese ejemplo de que un 7.0 en Haití devastó un país a un 8.8, Claro. El 0.4% Y de en las Chile hay edificaciones. edificios muy altos. Sí, el De hecho, 0.4% de las edificaciones fue que colapsó en Chile. Sí, muy poco. Sí, de entonces- hecho, creo que uno de los edificios más altos, yo viajé a Chile poco después del terremoto y el Costanera. edificio Costanera. no estaba totalmente terminado en ese momento y dicen que sufrió muy poquito, algún vidrio que se le rompió o demás. Sí. O sea que hay diferencia en cuanto a construir bien y construir mal. ¿Y cuántos pisos tenía este edificio de Chile? Era bien alto. Es como Era, Costanera tiene como 70 niveles. sí, era bien Claro. alto, sí, recuerdo. es el más alto de El la Y más entonces alto. yo les Latinoamérica. pregunto a ustedes, César David, Ashley, ¿cuál es la planificación respecto al tipo de suelos que hay en la República Dominicana? Sabemos que no es lo mismo un suelo rocoso que un suelo arcilloso. Claro. Que el suelo rocoso, aunque quizás va a recibir más fuerte la onda, asimismo no va a quedarse como un suelo arcilloso vibrando en consonancia con la onda. Entonces, ¿hay alguna planificación para que en un lugar de este tipo se puedan construir edificios altos y en uno de suelo arcilloso no se puedan construir? Me alegra mucho su pregunta. Justo esta mañana estábamos en el Servicio Geológico Nacional con unos profesores de Italia y Estados Unidos. El Servicio Geológico Nacional en el 2016 entregó al país el estudio de microzonificación sísmica del Gran Santo Domingo, que clasifica al Gran Santo Domingo en 7 grandes clases de suelos, donde te indica la respuesta del suelo ante un evento sísmico de manera probabilística. Entonces, nosotros en búsqueda de esto, justo en la Pucamaima nos acaban de aprobar el proyecto de microzonificación sísmica de Punta Cana y Bávaro. ¿Por qué? Nosotros tenemos una gran masa de turistas allá, tenemos una gran masa de edificación construida, entonces tenemos que poder saber, si conocemos la respuesta del suelo, entonces se pueden diseñar estructuras que resistan esas aceleraciones que se va a sentir en el suelo. Entonces, sí se están dando son pasos. Existe la microzonificación de Santiago de una manera muy pequeña. También tenemos una microzonificación en Salcedo. Pero es una meta muy grande. La meta mayor es tener el país completo microzonificado y saber las respuestas. ¿Y quién trabaja sobre esto? ¿ONESBI? En el Servicio Geológico, en la universidad, por Geológico. ejemplo, ahora en la Pucamaima es la primera vez que una universidad ¿Ustedes hace- trabajan en coordinación en la Pucamaima con el Instituto Sismológico de la UAS? De la UAS hemos tenido algunos acercamientos. Obviamente la data, cuando tenemos que hacer tesis y demás, nos dirigimos a ellos como ente nacional, pero tenemos grandes acuerdos con el Servicio Geológico, con Sodogeo, con Sodosísmica, con la UNESBI. Solo no lo podemos hacer. Sí. Entonces necesitamos siempre esa sinergia para poder lograr grandes resultados y ahora veremos, este proyecto comienza ahora en enero, el de Punta Cana y Bávaro, y pretendemos que sea también un aporte al país para esa mitigación del riesgo sísmico. ¿Cuál es la diferencia, César David, entre un suelo arcilloso y un suelo rocoso que tiene que tener una edificación al construirse? Y si nosotros cuando vamos a comprar una vivienda debemos de fijarnos en el suelo, y cuál es el sistema constructivo que debe tener uno u otra. Sí, la diferencia es en la amplificación de la onda sísmica, pero se toman las consideraciones para diseñar en suelos arcillosos y suelos rocosos. Entonces, si se hace un diseño estructural adecuado
el comportamiento, independientemente de si está en un terreno rocoso o está en un suelo arcilloso, debe ser O sea, una adecuado. edificación en un terreno arcilloso se puede construir de muchos pisos si se toman las medidas del lugar. Si se toman desde el punto de vista estructural. si se hace un diseño apegado a los reglamentos actuales, debe tener un comportamiento O sea, adecuado. sí se puede. Sí Podemos se puede. en las praderas construir edificios de varios pisos, Sí, donde sí. tenemos un terreno arcilloso. Y lo único Solo que el hay- costo de las fundaciones, el costo de la Aumentaría. remediación del suelo haría prácticamente, a veces inviable venderles la unidad en correlación a zonas donde tenemos un suelo un poco más rígido, porque la fundación tiene que ser un poco diferente. Pero sí tenemos que brindar soluciones de ingeniería para cada tipo de suelo que encontremos y diseñar la relación del ingeniero estructuralista con el geotécnico debe de ser 1 a 1 para poder hacer diseños que respondan ante la necesidad del suelo. Estos muros muy finos, que ya no son muros de bloques, sino que son una especie de mallas, que se utilizan, yo veo, en edificios hasta de 10 pisos, pueden ser una buena solución para un país donde tenemos sismos. César David. Actualmente el Ministerio de Obras Públicas está en revisión, está en la creación de un reglamento para el diseño de este tipo de estructuras. Los muros delgados no han tenido un comportamiento adecuado en los países donde se han utilizado y han tenido un sismo de gran magnitud, pero se está actualizando, se está creando ese código para tomar en cuenta el diseño y las consideraciones necesarias para que tenga un comportamiento adecuado. A mí me alegra mucho que se hagan estas nuevas normas y que se apliquen, pero lo que me preocupa es todo lo que se hizo antes de. ¿Qué pasa con todo lo que se hizo antes de? Bueno, esas edificaciones con muros delgados, de utilidad reducida, deben hacer una evaluación estructural de su sistema para tener una seguridad de su comportamiento, en caso necesario realizar un reforzamiento de la misma, porque como le dije anteriormente, no han tenido un comportamiento adecuado en otros países. Un señalamiento quizás buscando respuestas a ese que hacemos con lo que se construyó antes de. Sí. El Estado de California, mediante actos de leyes y mediante incentivos del gobierno, se está poniendo metas al 2030, al 2050. Excelente. Todas las estructuras con piso suave deben de ser reforzadas, todas las estructuras. O sea, el gobierno ha tomado un rol activo y a nivel de presupuesto, pero no solamente el gobierno, sino mediante incentivos impositivos. Entonces se está jugando decir un poco. Que quién cubre esto, porque son costos, pero aunque si se dan quisiéramos incentivos impositivos de que el que lo arregle va a dejar de pagar tales impuestos, pudiera ser esto una solución. Sí, yo estoy tratando de estudiar un poco esto para ver cómo llegamos a traducir esas políticas públicas del Estado de California, que debe ser un gran referente para nosotros, a la República Dominicana. De igual manera, Nueva Zelanda ha hecho lo mismo mediante el incentivo, mediante impuestos. También las alianzas público-privadas pueden ayudar a esto. Entonces, ¿en qué sentido, por ejemplo, una alianza público-privada pudiera abordar este problema? Por ejemplo, una empresa se vincula al gobierno. El caso de nosotros, la ONESPI, pudiésemos darle el diseño de la infraestructura y ellos también recibir, siempre por la parte impositiva. Esa alianza público-privada, ese dinero quizás de impuestos que se le deje de cobrar en alguna instancia se puede dedicar a un reforzamiento. Entonces también se construyen capacidades, las empresas gana el gobierno y la institución con la que se haga. Entonces, como siempre, sí, ese match sí va a ser muy útil para nosotros porque no tenemos los fondos para hacerlo todo. Claro, entonces, ahí podemos ayudar. ¿Hay alguna, vamos a decir, recomendación en cuanto a la construcción, en cuanto a materiales? Por ejemplo, en la República Dominicana se usa la construcción de bloques, varilla y cemento, o de hormigón armado, muchos edificios que ahora hacen una parte prefabricada y demás. También desde hace algunos años estamos viendo estructuras metálicas que se supone que pueden ser más flexibles en cuanto a los terremotos. Y digo se supone porque no tengo la certeza. Entonces te pregunto, César David,
¿Hasta qué punto las edificaciones metálicas son más resistentes a los sismos? Las edificaciones metálicas tienen un comportamiento estructural bueno, siempre y cuando se diseñen apegado a las normas. Esa es la clave, el diseño. Sí. Y en este tipo de construcciones hay que tener mucho cuidado en lo que es el diseño de las conexiones. Porque como no es un elemento de concreto que se hace un monolítico, sí, aquí hay que unir los elementos, vigas, columnas. Depende con qué lo unamos, por ejemplo. Y es por donde principalmente falla. Por ejemplo, en el terremoto un terremoto de California que ahora mismo no recuerdo. ¿Me aprieta? No lo recuerdo. Se me fue, tengo un lapso. Hubo son edificaciones que se diseñaron apegadas a las normas. ¿En metal? Sí, en metal. Norwich. Pero hubo un colapso de muchas edificaciones de estas y entonces posterior a eso se inició un proyecto que se llama el SAP Project, que es para investigar esas conexiones. Allá. Y dio como resultado que esas conexiones no eran adecuadas y salió de ahí unas nuevas normas que son las conexiones precalificadas. Que ya son las que se están utilizando en este momento, por lo menos en este hemisferio. Que son las que se están utilizando. ¿Cuáles son las que se están utilizando en la República Dominicana, esas? Bueno, no podría decirle que son exactamente esas, aunque observando las edificaciones en acero en República Dominicana, algunas sí las están utilizando, otras no las utilizan. Hay mucha flexibilidad en cuanto a lo que se puede hacer y no se puede hacer todavía. Sí, aquí no hay como una limitante para el diseño, para las conexiones que se van a usar. Ustedes en el segmento anterior de que queda a juicio, ¿no?, del constructor y por eso quizás es mejor comprar algo de un constructor reconocido que de uno que no lo fuese. Si es que ese reconocido se ha ganado la fama en cuanto a esto también, porque no tenemos seguridad. Sí, el terremoto nos pondrá en evidencia realmente. Esperemos que la evidencia que lo trate leve, que el terremoto no sea leve y nos pondrá en evidencia realmente los códigos, pondrá en evidencia quién construyó bien y quién no. Pero sí la formación, la ética, tan pronto entendemos el problema, no podemos tomar decisiones baratas que afecten vidas. Yo le digo a los estudiantes siempre, cuando ustedes vayan a hacer un estudio de suelo, es igual cuando se van a hacer un análisis, ustedes van donde amadita referencia. Claro, sí, valga la cuña. Sí. Sin embargo, ustedes no van a ir al ventorrillo de la esquina, pasa lo mismo con todo. Entonces, hasta que entendamos la importancia y sensibilicemos a la población de cada uno de estos estudios que forman parte de una gran estructura que al final alberga gente, entonces seguiremos economizando dinero donde no se debe. Sí. Nos vamos a la pausa, volvemos. Bueno, amigos, tengo aquí una lista de los mayores terremotos ocurridos en la isla. Tengo aquí en 1562 en Santiago, La Vega destruido y Santiago, y Puerto Plata con grandes daños. 1614 Santo Domingo con 42 réplicas. No, con 42 días de réplicas. 1673 se destruye Santo Domingo y réplicas por 40 días. 1691, destrucción de Azua y daños en Santo Domingo. 1751, destrucción de Azua, El Ceibo, daños en Santo Domingo y Puerto Plata. Y Puerto Príncipe con maremoto. 1761, todo el sur lo sintió. 1842, en toda la isla con maremoto en el norte. 1897, en Santiago y Cabarete. 1949 de 8.1 maremoto, y era el que hablaba Ashley, que borró la población de Matancitas, y el del 2003 de 6.4 en Puerto Plata.
En el caso de Puerto Plata tuvimos grandes daños, tuvimos escuelas, edificios públicos y muchos más. Hubo incluso algunas víctimas de heridos y demás. ¿Por qué pasaron la mayoría de estos daños, Ashley, César David? Bueno, en el de Puerto Plata ocurrió a la 1 de la madrugada. Gracias. Por eso no hubieron más. Sí, realmente esa fue la salvación. No había en las porque escuelas. 2 escuelas, una colapsó y otra un daño colapsó parcial. Colapsó parcial, exactamente. Entonces, los 3 fallecidos que cuentan, 2 fueron por infarto. Y sí, que también es una variable muy importante. También como no estamos preparados, o sea, por ejemplo, un japonés es muy raro que se muera de un infarto, de un terremoto, porque vive la vida en eso, igual con el chileno. Eso es parte de la educación. Muchas construcciones informales y pudimos ver elementos que para los estructuralistas son recurrentes en las conferencias internacionales que fallan siempre en los terremotos. Ya César les puede elaborar un poco más. César, ¿podríamos tener puntos específicos que nuestras construcciones en la República Dominicana fallan más? No sé, debajo de las... Hay veces que veo que en los huecos de las ventanas rompen con el dintel, que es lo que lo cubre, con la columna o el bloque. También, ¿qué lugar es más seguro dentro de cada una de esas edificaciones? Háblame primero del primer punto. ¿Ustedes han detectado lugares específicos dentro de la estructura que fallan más frecuentemente en los terremotos? Sí, hay esos puntos que usted menciona. Por ejemplo, eso es un efecto de columna corta. La columna se diseña para una longitud, pero luego se coloca un muro a media altura y eso hace que la rigidez de la columna aumente y por tanto va a recibir mayor fuerza. O sea, César, si tenemos una columna aquí, ¿verdad? Miren, aquí este lápiz va a ser la columna. En vez de hacer una columna que siga en altura, la partimos. ¿A eso es que te refieres? Al colocar el muro a media altura, tenemos esta columna, colocamos un muro acá, entonces, como se acortó, se hace un poco más rígida, no un poco más rígida, mucho más rígida se hace. Entonces, la distribución de la fuerza sísmica es proporcional a la rigidez. Claro, entonces, y no hay flexibilidad, y entonces por eso como la columna rompe. no se diseñó para ese nivel de fuerza, entonces falla por... ¿Cómo debió haberse hecho, contrariamente, para que no rompiera? Bueno, independizar el muro de la columna. ¿Cómo se hace esto? Poniendo en el medio de la columna y el muro algún material flexible, que permita el movimiento como por independiente. Actualmente se está usando poliestireno expandido, que eso es el hielo seco, como comúnmente se conoce. Uno con una separación adecuada. O sea que entre la columna y el muro de bloques, algo que no se hacía antes, debemos de colocar este material que aísle y permita que esto se mueva independientemente de esto. Uno de otro. Y esto va a impedir la rotura. Exacto. No debe de haber, contrario a lo que muchos pudieran pensar, un vínculo estructural entre la columna y este muro de bloques. No debe haber. Si la edificación es un pórtico resistente a momento, eso es columnas y vigas, no debe haber vinculación entre los muros y las columnas. O sea, y entonces paso a Ashley, no sé si esta es tu especialidad, sino que siga César David. Las columnas y vigas deben entonces actuar completamente aisladas en todo el edificio como el esqueleto, y los muros de bloques deben de ser un cerramiento, claro, con su fortaleza para que tampoco caigan. ¿Es así? Sí, así es. Eso es siempre y cuando se haya diseñado de esa manera. Claro. Porque si tú has considerado que los muros son parte de tu sistema estructural, entonces sí tienen que estar vinculados. Pero entonces va a haber esta rotura de columna corta que tú mencionas. Bueno, ese tipo de uniones donde la columna se haga tan pequeña como 1 metro deben evitarse, independientemente del sistema estructural que se haya elegido. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué otro punto frágil que ustedes hayan detectado existen en estas estructuras para un sismo? En Puerto Plata, en el 2003, en la escuela Gregorio Urbano Gilbert, hubo un piso que colapsó por completo. Eso es porque el piso tenía poca resistencia, lo que se conocen como piso suave. Entonces, eso
hay que tratar de evitar ese tipo de edificaciones donde... El piso suave, cuando ustedes hablan de piso suave, ¿a qué específicamente se refieren? Para que tenga una idea, es como un edificio donde tengo mucha densidad de muro en los niveles superiores y debajo tengo poco muro, pocos elementos sismoresistentes. Y entonces el piso, el entrepiso entre los dos pisos colapsa. Sí. Colapsa porque no tiene suficientes elementos estructurales. Exacto. Esto también ha pasado. Estos dos pudieran ser los lugares más vulnerables para terremotos, por lo menos que se han verificado en nuestros edificios. También la estructuración, si es irregular en planta, en elevación, eso... O sea, la simetría es importante. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. La simetría es un buen criterio para el comportamiento de una edificación. Ashley, ¿qué lugares dentro de nuestras edificaciones pueden ser más seguros en el momento de un sismo? Bueno, depende de la edificación, depende de cómo se construyó, depende de muchas cosas. Sin embargo, a mí no me gusta, a mí me han llamado en esta semana muchísimo, dime qué es lo que voy a hacer. Hasta una amiga de Puerto Rico me llamó para preguntarme. Sin embargo, la unión viga-columna, si la pueden detectar, es un elemento que si ya colapsó eso, bueno, no hay más nada que buscar. Pero a nivel internacional, a nivel mundial, para los terremotos está el agáchate, cúbrete y agárrate. El drop, cover and hold on. Tenemos, como esto no avisa, y estos son los 365 días del año, debemos identificar en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, qué nos puede caer, qué elemento no estructural. A veces puede ser una lámpara, una vitrina llena de platos y copas que nos puede impedir la salida, nos puede golpear. Entonces, identificar un lugar seguro dentro de las zonas que estemos más recurrentes, para tan pronto comencemos a sentir que tiemble, agacharnos, cubrirnos la cabeza y agarrarnos. Y tan pronto cese esa actividad sísmica, salir despacio, sin correr, sin llevarse el mundo de por medio, y identificar también, usted no va a salir a un lugar donde hay un poste de luz que probablemente le puede caer. Entonces, y tendido eléctrico. Exactamente, debemos de nosotros hacer un ejercicio diario. Ok, si yo estoy aquí y ocurrió un terremoto, ¿qué debo de hacer? Y por ejemplo, cuando la persona vive donde hay muchísimos edificios alrededor, ¿para dónde va a coger? Son elementos de cuestionamiento, si un parque, también hay que tener un punto de reunión con la familia, porque uno no sabe a la hora que va a ocurrir el sismo. Entonces, si ocurre un sismo, el plan de emergencia familiar debe de haber un lugar ubicado donde nos vamos a reunir si ocurre el sismo. Y ese lugar debe estar en un área que no sea más crítica que donde tú estás ya. O sea, para que así no pierda tiempo de ir a buscar al niño, se reúnen en un punto dentro de la casa, y de ahí, una vez termine el sismo, entonces salimos de la vivienda. Sí, y de igual si están fuera de la casa, entonces un lugar cerca de la casa o cerca del trabajo, un punto que determinen que este es el lugar de reunión de nosotros. O sea, muy importante, si estamos todos fuera de la casa, debemos de juntarnos en un punto, porque puede ser que la comunicación se rompa también. Comunicación falle, la casa, volvemos, quizás no está. Realmente los escenarios después de un terremoto son muy tristes. Nosotros allá en la universidad tenemos estudiantes de Haití. Tenemos uno de mis estudiantes del grupo estos que van a competencia es de allá y me dice, profesora, a mí la casa me cayó encima, a las 36 horas me encontraron. Entonces, ellos mismos aprenden, uno va aprendiendo, se va sensibilizando, pero todos debemos de tener un rol activo, identificar estos lugares y también recurrir a las universidades, a las oficinas como la ONESBI, el Servicio Geológico, la Defensa, el COE. Ustedes como ONESBI y como universidad también tienen que, por ejemplo, este tipo de programas son importantes para que todos aprendamos qué hacer. Por ejemplo, yo no había pensado particularmente esto, si estamos todos fuera de la casa, dónde juntarnos de nuevo. Eso sería muy bueno. Otra cosa es tener escaneado acta de nacimiento, la cédula, tener escaneado, pero ¿dónde? ¿En la nube será? Sí, escanearlo en el correo, no se lo manda al correo. Yo pongo a los estudiantes en la clase que se lo manden al correo, cosa de que puedan ya tener algo, y un kit de emergencias. Un kit de emergencias. Gracias a Ashley Morales, a César David Méndez por estar aquí ayudándonos a tomar medidas importantes, ¿verdad?, en un sismo en nuestro país que esperemos que no llegue. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.